hermoso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Zamorano. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre
los males Él llevó, y la plenitud de vida en la cruz por nos compró. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Jesucristo pronto viene, ya los suyos llevará por los siglos sempiternos, por su pueblo reinará. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene otra vez. Hermanos queridos, un abrazo para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amigos también, que Dios los bendiga. Siempre es motivo de alegría estar conectados con la palabra del Señor. Y para esta ocasión vamos a meditar en este estudio en primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 2. Como algunos de ustedes conocen, esta carta fue escrita por Pablo en los años 50 al 52 después de Cristo. Se cree que es la primera carta que Pablo escribió y Dios lo usó de manera poderosa porque esta carta es una bendición hasta nuestros días, una bendición para hoy. No tiene Pablo palabras de reproche para la iglesia de Tesalónica, no hay palabras amonestativas, más bien hay palabras de ánimo, eso sí, porque era una iglesia joven y Pablo la elogia porque cada uno de ellos cumplía con el rol que el Señor les había encargado y que nos ha encargado a ustedes y a mí. ¿Saben cuál es? La predicación del Evangelio. Entonces vamos a meditar en esta carta. Tesalónica era una ciudad importante, era un puerto principal, cerca de Filipos, al norte, en Europa, dentro del mar Egeo. La historia dice que para este tiempo que Pablo escribió la carta, tenía unos 200.000 personas y habían muchas doctrinas de error allí en esa ciudad. Pero Dios levantó allí una iglesia fuerte que predicaba el Evangelio. Miren cómo dice el capítulo 1, los versículos 7 y 8. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, provincias romanas, porque partiendo de vosotros, miren qué interesante, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos, tomen nota de la palabra esperar de los cielos, a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta carta es escrita en el contexto de animar, alentar a los creyentes que tengan esperanza por la segunda venida de Cristo. Y por esto Pablo se afanaba
por cumplir el ministerio con amor, con mucha fidelidad, porque el Señor viene pronto. Nosotros también seguimos hoy con esa esperanza. Para hablar en esta ocasión de la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 2, y del ministerio fructífero que Pablo tuvo allí, vamos primeramente a orar al Señor. Soberano Dios, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, siempre guiados por el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en este estudio de la primera carta de Pablo a los hermanos de Tesalónica. Es la primera carta que Pablo escribió de las 13 o 14 que se le asignan a él. Y gracias te damos porque este estudio ha sido y será en este momento de bendición para quienes vamos a participar. Guíanos por medio de tu Santo Espíritu. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estudiar el capítulo 2 y quiero, hermanos queridos y amigos, rogarles que tomen sus Biblias y vamos a estudiar primera a los tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 1 al 19. ¿Cómo fue el ministerio de Pablo en Tesalónica? ¿Y cómo debe ser el ministerio nuestro hoy? Entonces, el ministerio de Pablo en Tesalónica tuvo algunas características. Hay 5 características. Y esperamos que también su ministerio, mi hermano, y el que yo ejerzo, también tenga estas características. En primer lugar, el ministerio de Pablo allí en Tesalónica y a lo largo de toda su vida, mientras él estuvo aquí en esta tierra, fue un ministerio valiente. Y yo necesito ser un hombre valiente. Y usted también una persona valiente. Leamos esta verdad, esta cualidad en los versículos 1 al 4. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, al norte, el otro puerto principal importante, se lo conocía como la entrada a Europa, como sabéis, tuvimos denuedo. Denuedo implica valentía. Tuvimos valor en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo dice en el versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Cuando Pablo y su equipo estuvieron en Filipos, con Silvano, con Timoteo, hubo gran oposición, pero con valentía predicaron el Evangelio. Y también cuando llegaron a Tesalónica, a Berea, con gran valentía predicaron la palabra del Señor. Queridos hermanos y amigos, ustedes y yo tenemos que predicar. La predicación del Evangelio no es una opción, es una obligación, es una tarea, es un mandato de Dios y tenemos que hacerlo con valentía. Bueno, cada uno de nosotros hemos tenido momentos de desaliento cuando no hemos estado tan dispuestos a predicar, pero hay que hacerlo con denuedo. Denuedo es valor, valentía.
perseverar, porque vivimos en un mundo enemigo de Dios, un mundo que se opone a Dios, y tenemos un enemigo común que es Satanás, que también trata de impedir que el Evangelio sea esparcido por todo el mundo, pero necesitamos ser valientes. Bien dice la Escritura que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Valentía, persistencia, esto quiere el Señor. De nuevo, predicar el Evangelio valientemente en nuestro hogar, predicar el Evangelio en nuestra comunidad, los que van como misioneros a lugares muy hostiles, predicar el Evangelio con valentía, como lo hizo Pablo, con denuedo en nuestro Dios, para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. El ministerio de Pablo fue un ministerio valiente, fue un ministerio fiel. Su ministerio, hermano, mi ministerio tiene que ser un ministerio valiente, un ministerio fiel. El Señor se fija mucho, no tanto en lo que hacemos, sino la fidelidad con la que hacemos, la perseverancia. Un día Él nos dirá: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El ministerio de Pablo en Tesalónica y a lo largo de toda su vida fue un ministerio valiente. En segundo lugar, el ministerio de Pablo fue un ministerio lleno de amor, lo que tanta falta nos hace a nosotros hoy. Miren, es maravilloso. Leamos los versículos 5 al 8. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo está mencionando que las ocasiones que fue necesario, él tenía su profesión y trabajaba con sus manos para su sustento y el sustento del equipo que le acompañaba. Pero claro, hubo muchísimas ocasiones, la mayor cantidad de tiempo de su ministerio, que Pablo era sustentado. Y la iglesia de Filipos, los hermanos filipenses, eran fieles en contribuir. Pablo aún dice que cuando estuvo en Tesalónica le enviaron olor grato, una ofrenda de amor para su ministerio. Pablo entonces no predicaba el Evangelio por interés a lo económico, predicaba porque amaba a Dios. Dice el versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¡Qué hermosa ilustración! Pablo dice que cuando estuvo entre los hermanos de Tesalónica, había estado allí predicando el Evangelio y cuidando de ellos, como la nodriza que con ternura cuida a sus propios hijos. Como una madre fiel, como una madre responsable, cuida con amor de sus hijos. Así también Pablo cuidaba de la iglesia de Tesalónica. Y también el Señor dice que cuántas veces quiso juntar al pueblo de Jerusalén. Cuántas veces quise juntarte como la gallina sobre sus polluelos, o como la gallina cuida de sus polluelos y no quisiste. Y así, de esta manera, con el mismo amor con el que Dios nos cuida, Pablo cuidaba a la iglesia del Señor, como la nodriza que con ternura cuida de sus propios hijos. Queridos consiervos, pastores, maestros, ¿cómo estamos cuidando la iglesia del Señor?
¿Cómo estamos cuidando nuestro grupo pequeño? Pablo dice que lo hacía con amor. Como una madre, con tanto amor, cuida de sus hijos. Cuida que estén bien alimentados, que estén limpios, que tengan salud. Cuida de formar su corazón a Cristo en sus vidas. Les estorba el pecado, los amonesta, los corrige, también les da cariño. Así también nosotros como pastores y maestros, cuidando no de nuestra iglesia, sino de la iglesia del Señor. Y Pablo dice en el verso 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros, tan grande era el amor de Pablo por los hermanos de Tesalónica, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Como se dice de un esposo que ama, el esposo debe amar a su esposa como Cristo a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Estuvo dispuesto a morir por ella. Y Pablo dice aquí, estuvimos entre ustedes dispuestos aún a entregar nuestra propia vida por ustedes. ¿Por qué? La última parte del verso 8, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Claro, la iglesia de Tesalónica también era una iglesia que se dejaba amar. ¿Y cómo no iba a amar Pablo a esta iglesia? ¿Cómo cada uno de ellos era un testigo? Eran fieles predicadores, como leímos al comienzo, porque partiendo de vosotros el Evangelio, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Por esta razón Pablo elogia a esta iglesia y da palabras de ánimo. Fue el resultado de ese cuidado como una nodriza. Hermanos queridos, hermanos consiervos de manera especial, recuerden una cosa, la gente se queda donde hay amor. A veces el abrazo a un hermano que está pasando por una tribulación tiene más efecto que un buen mensaje homilético. No digo que no tengamos que predicar mensajes bien ordenados, pero un abrazo a un hermano, a una persona en necesidad, puede ser más efectivo que un sermón o que 2 sermones. Tenemos que ser coherentes, tenemos que amar a la gente, tenemos que orar por la gente, tener afecto por la gente. Decía un pastor, colega nuestro y también como un guía espiritual, maestro de nosotros, lo afectivo es lo efectivo. Lo afectivo es lo efectivo. Porque habéis llegado a sernos muy queridos. Donde hay amor, sobran las palabras. El amor no hace nada indebido. El amor cubre multitud de faltas. El amor no le hace mal al prójimo. El amor es sufrido. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y Pablo amaba a la iglesia. Hermanos, amemos a quienes el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado. Y ustedes también, hermanos, amen a sus pastores, amen a sus guías espirituales, como lo ordena más adelante la palabra del Señor, aquí en Tesalonicenses, la primera carta, el capítulo 5, los versos 12 y 13. Allí habla que los miembros de la iglesia amen a quienes trabajan en la obra del Señor y os presiden, que le sirven a Dios. Un ministerio lleno de amor fue el de Pablo, como una madre cuidando de sus hijos, como la gallina cuidando a sus polluelos y protegiéndolos a los polluelos debajo de sus alas. Cada pastor cuide el rebaño que le ha encargado Dios. Y hermanos consiervos, ni ustedes ni yo procuremos
tener ovejitas de otro rebaño. Respetemos las ovejas de cada rebaño. Dediquémonos a multiplicar el rebaño, predicando el Evangelio a la gente que está perdida. Todo esto ayuda para que haya unidad en el cuerpo de Cristo. El ministerio de Pablo era un ministerio valiente, en primer lugar. En segundo lugar, el ministerio de Pablo era un ministerio lleno de amor. En tercer lugar, el ministerio de Pablo era un ministerio santo. Él ejerció su ministerio con una vida enteramente santificada. Vamos a leer 9 hasta el 12. Porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo a veces trabajaba con sus manos. Vosotros sois testigos y Dios también. Aquí está cómo ejerció él su ministerio, cómo era su vida. De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo procuraba vivir como Jesucristo, y él enseñaba a los discípulos de Cristo que vivan, que procuren vivir como él. Un cristiano es uno que sigue a Cristo. Un discípulo de Cristo es uno que imita a Cristo. Es uno que hace lo que Cristo hizo. Procura hablar como Él habló, amar como Él amó, perdonar como Él perdonó. Un discípulo de Cristo se parece a Cristo. Por esto en Antioquía se le llamó a los cristianos así. Porque cristiano significa parecidos a Cristo o pequeños Cristos. Nosotros somos parecidos a Cristo. Él nos ha limpiado. Y Pablo dice que ahora tenemos la mente de Cristo. Vosotros sabéis, verso 10, y Dios también como testigo, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Que Dios nos ayude a vivir santa, justa e irreprensiblemente, que la gente no tenga nada que decir de nosotros. Hermanos, la gente habla muy mal de las personas que llamándose cristianos no cumplen, no tienen una vida como la del Señor Jesucristo. Recuerden, hermanos, un creyente, un discípulo de Cristo no soborna. Un discípulo de Cristo no tiene deudas morosas. Un discípulo de Cristo no miente. Un discípulo de Cristo es fiel, es generoso. Un discípulo de Cristo predica la palabra. Y Pablo dice que se había comportado entre los de Tesalónica y en Filipos y en todo lugar santa, justa e irreprensiblemente. Irreprensiblemente significa santamente, significa sin mancha, sin tacha. Y cuando un creyente santo peca, tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo era el ministerio de Pablo? Él lo ejerció con una vida santa. Recuerden que con nuestra vida santa es la manera más poderosa como podemos ganar a otras personas para Cristo. La mayor influencia en nuestra vida santa. Tenemos que predicar con nuestra boca y con nuestra manera de vivir. Que el mundo vea que somos diferentes, no gente rara, sino personas diferentes, porque somos personas disciplinadas, que cumplimos la palabra, que cumplimos nuestros compromisos, que somos fieles a nuestro cónyuge, que cuidamos muy bien de nuestros hijos, que somos generosos, que no le debemos a nadie nada, que no calumniamos con nuestra boca, que no sobornamos,
Entonces, cuando la gente ve eso, hay confianza y ellos pueden ser desafiados a buscar también a Cristo. Un creyente no tiene ningún vicio porque en todo procura parecerse a Jesucristo, no a ninguna persona. No tiene que parecerse a su pastor, tiene que parecerse a Cristo, porque nosotros los pastores también somos ovejas y Cristo es el modelo perfecto. Pablo dijo en Colosenses 3, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. Y Hebreos dice, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no en el pastor, no en el líder religioso, no en quien preside, sino en Cristo. Pero sí tenemos que dar a nuestros hermanos en la iglesia ser ejemplo, como dice el apóstol Pedro. ¿Cómo era el ministerio de Pablo en Tesalónica en el contexto de la segunda venida de Cristo? Primero, valiente. Segundo, lleno de amor. Tercero, santo. Era un ministerio irreprensible. En cuarto lugar, un ministerio sufrido. Era sufrido. Vamos a mirar esto en el capítulo 2, versos 13 al 16. Y leamos. 2, 13 al 16. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, a los cuales mataron al Señor Jesús, y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. El ministerio de Pablo era sufrido y también los hermanos de Tesalónica estaban sufriendo el ataque y por todo lugar de los judaizantes. Y a nosotros, dice Pablo, nos expulsaron. Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pablo dice, y a nosotros nos expulsaron. Cuando Pablo comenzó a predicar el Evangelio allí en Damasco, ya tuvieron que descolgarlo por el muro, porque lo querían matar. Cuando comenzó su ministerio, comenzó el sufrimiento, comenzó la persecución. Miren si leemos un momento en el capítulo 9 del libro de Hechos, capítulo 9 de Hechos, el verso 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Dice el verso 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pablo, recién convertido, ya predicando el Evangelio, ya procuraban matarlo, como cuando Jesús nació en Belén de Judea. Inmediatamente Herodes buscaba para matarlo, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Como Pablo era pequeñito, tuvo cabida en una canasta y lo descolgaron, librándole de esta manera el Señor de la muerte. El ministerio de Pablo fue un ministerio sufrido.
Hermanos, y ustedes y yo tenemos que sufrir. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo sufrió, Pedro sufrió, Juan sufrió, Bernabé sufrió, nuestros antepasados sufrieron, hoy nosotros sufrimos y los que vendrán sufrirán. ¿Cuándo vamos a parar de sufrir? Cuando estemos con Cristo en gloria. Claro que en medio del sufrimiento y la adversidad tenemos alegría, tenemos esperanza, tenemos confianza en Dios. ¿Cuántos de ustedes, hermanos queridos, están sufriendo por una enfermedad? Que el Señor los consuele. Él los puede sanar. Y si Dios no lo hace, tranquilos, porque Él nos dará muy pronto un cuerpo inmortal, un cuerpo que no se enfermará. Muy pronto nos dará el Señor un cuerpo glorificado. Este cuerpo de tierra volverá a la tierra, pero Él nos dará un cuerpo como el cuerpo con el que resucitó Jesús. Hay también hermanos que están sufriendo por problemas dentro del hogar, cónyuges que están sufriendo, padres que sufren por algún hijo o alguna hija, o sufren algunos porque no tienen trabajo, o sufren algunos con deudas que no pueden pagar. El Señor sí nos ayuda. Él está a nuestro lado en nuestro sufrimiento. Él sí nos comprende. Él se identifica con nosotros y podemos llevarle a Él nuestra carga, nuestra preocupación. El ministerio de Pablo fue un ministerio de sufrimiento. Dice Pablo en el verso 15, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Verso 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. ¿Quiénes impedían? Los judaizantes. Y en quinto lugar, el ministerio de Pablo fue un ministerio en medio de gran oposición satánica. Oposición de hombres y mujeres, pero también en medio de gran oposición satánica. Esto lo podemos leer en el capítulo 2, los versículos 17 al 20, en sus Biblias, mis hermanos. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pablo tenía un anhelo de ver a la iglesia en persona y darles a cada creyente un abrazo. Esto lo vemos en el verso 17. Dice, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Y hermanos, los que en esta pandemia todavía no han podido congregarse, cuánto anhelamos ver sus rostros. Esta pandemia no es para siempre, no vino para quedarse. La iglesia de Cristo ya se está reuniendo en los templos que se han consagrado para juntos rendirle culto a Él. Y tengan la seguridad, hermanos, que en el templo adorando a Dios, ninguna persona se va a contagiar. En el templo adorando a Dios, ninguna persona se va a contagiar. En cualquier otro lugar nos vamos a contagiar del virus. Sí nos vamos a contagiar del amor de Cristo, esto sí, del perdón, de la alegría, del gozo, de la adoración, de la alabanza a Dios. ¿Cuánto deseamos, hermanos, ver sus rostros? Cuando estemos en el cielo no nos reuniremos virtualmente. En el cielo estaremos presencialmente. Cara a cara veremos al Señor y tendremos la oportunidad literal de abrazarlo a Él. Nosotros a Él y Él a nosotros. ¿Cuánto esperamos ese día? Dice el verso 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, como ha sido esta pandemia, de vista pero no de corazón. Hermanos queridos, ustedes están en nuestros corazones. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro.
Ya hemos visto el rostro como de la mitad de la membresía, la mitad del rebaño. Hay otra mitad que todavía no vemos su rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, dice Pablo desde Corinto. Yo quise ir a Tesalónica, yo, Pablo, ciertamente quise ir una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Por qué Satanás se estorbó? Porque la iglesia de Tesalónica predicaba el Evangelio a toda criatura. Y el Evangelio se estaba expandiendo. Y al llegar Pablo allí y animar a los creyentes, iban a hacerlo con mayor fuerza. Por otro lado, Satanás se opuso, porque Satanás sabía el efecto de estas cartas. Tanta bendición para la iglesia del primer siglo, de estos 20 siglos, y de tanta bendición para nosotros hoy. Satanás se le opuso, pero Pablo se mantuvo fiel. Pablo siguió adelante. Hermanos queridos, hermanos amados, uno de los errores que podemos cometer es pensar que Satanás no está obrando. Él no se preocupa por las personas que son parte de su reino. Ya son parte de él. Él se preocupa y siempre se preocupará por las personas que procuramos vivir santa, justa e irreprensiblemente. Satanás se le opuso, pero Pablo de igual manera escribió la carta y la envió. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hermanos, ¿cuáles son las coronas que el Señor nos dará? Algo así como una corona por cada convertido, o corona de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros? Los convertidos eran la corona de Pablo. Y una de las preguntas que el Señor sí nos hará es: ¿dónde están las personas que han conocido a Cristo por mi vida transformada, por su vida cambiada? Hermanos y amigos, un día estaremos delante del Señor y Él nos preguntará: ¿dónde está la persona o las personas a quienes tú guiaste hacia Cristo, hacia mí? ¿Y qué le vamos a responder? Por esto Pablo dice: vosotros sois el gozo, la corona de que me gloríe. Fruto de la predicación del Evangelio. No nos damos cuenta a veces, o no nos queremos dar cuenta, pero Satanás está siempre estorbando. Pero no hay que temerle. Él es un enemigo derrotado. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo: consumado es, en la cruz, y murió, la victoria fue una realidad. Había vencido el pecado, había vencido las tentaciones, había vencido a Satanás y había vencido la misma muerte. Y junto a Cristo también nosotros podemos vencer el pecado, vencer las tentaciones, venceremos a Satanás junto a Cristo y la misma muerte, porque vamos a resucitar para estar con Él por toda la eternidad. ¿Cómo fue el ministerio de Pablo en Tesalónica y a lo largo de toda su vida hasta que fue llevado a la gloria? ¿Y cómo debe ser nuestro ministerio? El ministerio de Pablo fue un ministerio valiente. El suyo y el mío tiene que ser valiente. El ministerio de Pablo fue un ministerio lleno de amor. Su ministerio, mi ministerio, tiene que ser también lleno de amor. El ministerio de Pablo fue un ministerio santo, con una vida santa. Su vida tiene que ser santa, mi vida santa e irreprensible. El ministerio de Pablo fue un ministerio sufrido. Su ministerio es sufrido, el mío también sufrido, perseverante. Hermano querido, no claudique. Y el ministerio de Pablo fue un ministerio al que Satanás siempre le puso estorbo, pero Pablo siempre salió victorioso
junto a Cristo, su ministerio, mi ministerio también tendrá la oposición permanente del enemigo de nuestras almas, pero siempre seremos victoriosos junto a Cristo. Queridos hermanos, sigamos adelante, venciendo todo obstáculo en el nombre del Señor y venciendo cada día, derrotando al enemigo vencido de nuestras almas, Satanás, siempre junto a Cristo. Que tengamos un ministerio victorioso, un ministerio bendecido como el de Pablo, el apóstol fiel de Jesucristo. Vamos orando al Señor para que así sea su ministerio y mi ministerio. Soberano Señor, a ti nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos por el ministerio de Pablo. Fue un ministerio valiente, lleno de amor, irreprensible, sufrido y al que Satanás le puso estorbo. Pero siempre Pablo fue vencedor junto a Cristo. Ayúdanos, Señor, para que sigamos adelante, que no claudiquemos, porque tenemos que perseverar hasta el fin. Que seamos fieles, Señor, que seamos valientes. No somos nosotros de los que retrocedemos. Que mis hermanos no se den por vencidos. Que cada cónyuge que tiene un cónyuge no creyente o que es un maltratador, que siga orando, orando por los hijos descarriados, orando por la salud, orando por la gente perdida, orando por la economía, orando por aquellos que se han de salvar, orando por nuestros hermanos en la fe. Ayúdanos, Señor, a permanecer santos, justos, irreprensibles. Y oramos por nuestros amigos. Amigos, ustedes que nunca han confesado sus pecados y que viven agobiados por el pecado, cargados de vicios que no pueden abandonar, problemas que aún lo han hecho pensar en el suicidio. No lo haga. Dígale al Señor, busca a Cristo en este momento y dígale: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, te confieso todas mis maldades, límpiame con la sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Dame tu Santo Espíritu. Te agradezco porque en este momento me das una vida nueva. Me perdonas todos mis pecados y me miras con tu justicia como si nunca hubiera pecado. Te agradezco por esta salvación tan grande en el nombre de Jesús. Y Señor, oramos para que estos nuevos creyentes se puedan congregar con nosotros o puedan crecer en una iglesia donde le puedan enseñar la vida de Jesucristo, la palabra de Dios, y puedan crecer espiritualmente y ejercer también con fidelidad sus ministerios. Gracias por este hermoso estudio y gracias, Señor, por tu segunda venida. Le estamos esperando y que todos estemos preparados, velando, porque tú vienes muy pronto. Tu palabra, la profecía bíblica, se ha cumplido. Y con este consuelo y esperanza vivimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy amados hermanos, que el Señor los bendiga y los guarde. Amigos también, vivamos con la esperanza del pronto retorno de Jesucristo. Estemos preparados, velando en oración, en la palabra, viviendo santamente, predicando el Evangelio. Dios los bendiga. Un abrazo en Cristo Jesús para todos ustedes. Amén. Cante conmigo. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor,
¿Cuántos están listos para alabarle en esta noche? ¿Por qué no le dan un aplauso fuerte al Señor? Él es digno de ser alabado. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabar. En esta noche le vamos a alabar. ¿Cuántos le van a alabar conmigo? Cántelo de nuevo. Al Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos